Buenas noches, gracias por estar en sintonía de TN23, el programa de usted, el de análisis a la medida, precisamente completamente en vivo, hoy 16 de diciembre, saludando también a mi compañera Sandy Monroy. Buenas noches, Sandy, ¿cómo estás? Hola, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por preferir esta emisión para poder informarse de lo que acontece en nuestro país, esos temas que son dignos de un buen análisis. Iniciamos con el primero, Julio, ¿qué te parece? Por favor, Sandy, claro que sí. ¿Qué nos tienes para el primer tema? Es que es el seguimiento de una de las noticias que marcaron el fin de semana, porque luego del incidente armado que se registró al interior de Pavón la tarde de este domingo, que cobró la vida del exdiputado Manuel de Jesús Castillo, el sistema penitenciario aseguró que se restableció el orden en el penal. El exdiputado Manuelito Castillo murió a balazos en el área de aislamiento de Pavón en Fraijanes. El Ministerio Público recabó las evidencias y ya abrió una investigación por el caso, señaló el sistema penitenciario. Se capturó al privado de libertad Edgar Eduardo Colchonay, de 45 años de edad, que también a la hora de la captura trató de dispararle al director del centro, pero ya con la especialización del equipo élite y así el personal de inteligencia lo lograron la captura. Por el momento no se realizó una requisa, luego se puso más la seguridad en el centro carcelario para evitar cualquier hecho y con un poquito más de seguridad para que no pase a nada más. El capturado, señalado de la muerte del exdiputado Castillo, fue condenado a una pena de 50 años por asesinato en el 2016. Ahora deberá enfrentar un nuevo proceso. Lamentablemente es un hecho que revela una vez más la fragilidad del sistema penitenciario, en el sentido que en tanto el orden y el control de estos centros no se ha recuperado plenamente por las autoridades, seguirán existiendo este tipo de hechos tan lamentables como el ocurrido, recordando recientemente también el caso de Byron Lima, una situación con distintos matices pero con un resultado similar a este, de manera que en tanto el sistema penitenciario deje de ser una prioridad para las autoridades, pues seguiremos lamentablemente presenciando estos hechos. Por otro lado, pues corresponderá ya al Ministerio Público la investigación del ilícito, la cual tendrá que revelar pues a las personas involucradas los motivos, como también una cadena de responsabilidades. Mientras tanto, las visitas en el complejo carcelario Pavón siguen de forma regular. El Ministerio de Gobernación de forma interna investiga el asesinato del exdiputado Manuel de Jesús Castillo. Esto es lo que han indicado en cuanto a la indagatoria que se tiene. Sí, la información que tenemos es que el privado de libertad Manuel de Jesús Castillo Medrano se había acercado al área administrativa de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón cuando fue asesinado por este otro privado de libertad. En este momento no estaba aislado, tengo la información de que su lugar en donde él estaba asignado era bodega, pero sin embargo en este momento pues él estaba en área administrativa de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón cuando fue asesinado por la otra persona, el otro privado de libertad. Vea, dentro de la investigación que ya se realiza a lo interno del Ministerio de Gobernación, pues aún no podemos dar mayores detalles, teniendo en consideración que el privado de libertad Manuel de Jesús Castillo Medrano pues ya cumplía una condena y la otra persona, el hechor material de dicha acción, de igual manera, ambos cumplían condena. Sin embargo, en cuanto a los móviles o a la hipótesis que pudiera tenerse, estamos en ese proceso de investigación. Ya será también el Ministerio Público que en su momento pueda determinar las causas y los móviles que dieron motivo a este hecho ilícito. Y de conformidad a la misma, pues también si hay personal dentro del sistema penitenciario involucrado en este hecho, serán puestos a disposición de los tribunales de justicia. A ver, yo creo que esto es para que pensemos y analicemos
profundamente. Las cárceles en Guatemala, el verdadero eslabón débil y el eslabón frágil que une al sistema de justicia con el sistema de seguridad. Las cárceles, como usted sabe, están absolutamente bajo el control de los privados de libertad. Pues los problemas estructurales, Sandy, de este sistema penitenciario son muchos. Entre algunos, solamente para conocerlos, la alta corrupción que permite que todo tipo de ilícitos como armas, drogas, mujeres, licores, celulares y otros entren libremente, ¿verdad?, a cualquiera de las 20 cárceles de nuestro país. Aparte de ello, Sandy, la infraestructura, tú lo sabes, lo has visto, ¿verdad?, por demás obsoleta. Recordemos que estos edificios fueron construidos en los años 60 y 70. Además, no se adecúan al alto perfil criminológico de muchos de los privados de libertad, y esto solo por mencionar algunos, sin decir la situación de que cómo tú te explicas, porque esa es la pregunta inicial de este tema, que una pistola, ya eso parece increíble, pero una pistola inclusive hasta con silenciador esté dentro de la cárcel. Yo te haría una respuesta, ¿verdad? Corrupción. Definitivamente, era todo un plan muy bien establecido, Julio. Correcto, Sandy. Sabían tiempos, momentos, lugar, la forma de hacerlo y también cómo poder montar esa escena en el sentido de que se pudiera hacer sin que Manolito se diera cuenta también que lo querían asesinar en ese momento. Mira, aquí hay muchas cuestiones con lo que tú acabas de decir. Criminológica y criminalísticamente hay varias cosas que hay que analizar e investigar. A ver, número uno, es decir, hay una supuesta persona, ¿verdad?, que fue capturado, un hombre de 44 años, condenado, por cierto, por asesinato, que aparentemente es el autor material. Supongamos y asumamos que es el autor material, él no actuó solo. Atrás de esto hay toda una historia, hay toda una planificación y hay autores o un autor intelectual, yo diría que varios, y muchos cómplices que tuvieron que ponerse de acuerdo en pensar el delito, en comprar a alguien para que lo hiciera y obviamente en facilitar que todo estuviera listo, es decir, el momento, el lugar, la hora, el arma, el silenciador, el cargador, los 15 cartuchos útiles, más toda la planificación del caso. Así es. ¿Por qué crees que se da esta situación, Julio? Se maneja una posible hipótesis que es a lo mejor por ganarse el poder en el tema de drogas y demás, pero ¿tú crees que realmente ese es el trasfondo de la muerte de Castillo? A ver, yo creo que esto tenemos que investigarlo como Estado muchísimo más profundamente, porque ahora esa es una de las primeras hipótesis que obviamente se puede desprender, ¿no?, de las investigaciones iniciales, pero recordemos el alto perfil de Manolito Castillo, es decir, era un exdignatario de la nación, estaba también en un área restringida y supuestamente protegida por el propio sistema penitenciario por esta situación. Las acusaciones que versaron en su momento en contra de Manolito Castillo pues eran fuertes. Recuérdate que se le vinculaba con el caso de los diputados salvadoreños, ¿no?, del Parlacén. Entonces yo creo que aquí hay cosas mucho más profundas de fondo. Y algo que ya lo dije al aire durante este día, a ver, durante los 12 años de existencia y funcionamiento de CICIG aquí en Guatemala, el índice de impunidad no disminuyó, porque hablar de 95 a 96% de impunidad actualmente es hablar de que no hemos mejorado en nada. Esperemos que este crimen, porque al final de cuentas eso es un crimen dentro de una cárcel, que ya per se eso parece increíble, logre resolverse de la manera más pronta y más inmediata, porque eso es lo que se necesita en Guatemala. Y sobre todo, imagínate, si un reo que estaba en un área resguardado, exactamente, donde habían varios agentes o guardias en custodia que lo estaban cuidando, lo lograron asesinar. ¿Qué puede pasar con el resto de reos? ¿Qué tan fácil puede ser pues asesinar a un reo que esté en un área donde no tenga protección? Absolutamente algo muy fácil, evidentemente, y yo quiero que ahí me apoyes, ya que has hablado del tema de la guardia. ¿Qué puedes decirnos de esta investigación que se ha hecho acerca de este tema, Sandy? Bueno, para esto me voy a apoyar del siguiente cuadro para que ustedes puedan observar algunos detalles que tenemos en cuanto a esta investigación y este tema, porque la Guardia Penitenciaria y el personal administrativo del sistema penitenciario mal capacitado y mal pagado, sin duda son susceptibles de corromperse, y el hacinamiento que supera el 360% es otro gran problema. 20 cárceles diseñadas para contener a 7,000 reos que cuentan al día de hoy casi 25,000 privados de libertad, imagínate. Increíble, Sandy. Además, tomemos en cuenta que la falta de un sistema de control de ingresos electrónico con un sistema AFIS, por ejemplo, con arcos para poder detectar metales y todo tipo de ilícitos,
bueno, hasta el momento brillan por su ausencia. Y todavía sí, decentemente venimos y queremos decir en esta pregunta, ¿cómo hace un arma para estar dentro de las cárceles? Las formas son miles, porque el sistema penitenciario es tan débil, es tan poroso, es tan corrupto y es realmente así, tan frágil, que pues por cualquier manera pueden haber no solo un arma, Sandy, saber cuántas habrán ahí adentro en las 20 cárceles. Pero sabes, todo eso yo lo resumo en corrupción. Sí, es corrupción. Es que esa es la conclusión. Aquí puede haber debilidad institucional, sí. Se necesita una verdadera reforma porque esto no sirve, sí. De eso no se discute. Pero realmente esto es alta corrupción. Ahora, no es solo un arma, Sandy. Estamos hablando de un arma específica, una calibre 40. Recordemos que el calibre es alto, es un calibre fuerte. 3 balazos cegaron la vida de Manolito Castillo y además con silenciador. Exacto. Que por cierto, para quienes no lo saben, el silenciador es un aparato que barato per se no es. Entonces, ¿cómo te explicas que entre ahí? Ahí hay ayuda, hay dinero, hay tecnología. Hubo toda una situación que a mí sí realmente me quedan muchas dudas, muchas dudas de cómo pasó. Exactamente, Julio, pero sobre todo, ¿sabes lo que me genera dudas? A ver, Sandy. ¿Qué evidencias pueden existir para que se dé con el autor intelectual y material de este asesinato? Porque las cámaras de seguridad, ¿qué tanto podemos obtener algún tipo de información? 2, la persona que dispara el arma de fuego. Yo quiero que, por favor, producción, me coloque las imágenes donde la persona que fue detenida por este asesinato es conducida hacia la torre de tribunales, especialmente a estas carceletas que se tienen, porque, mira, vemos una de las imágenes. Sí. No lleva resguardando nada. Si se supone que disparó, ¿dónde está la evidencia que se está guardando del disparo? Exactamente. Vemos las imágenes ahí, lleva las manos descubiertas. Descubiertas. Normalmente este tipo de situaciones, tú lo has dicho bien, se protegen las manos precisamente. Es una evidencia. Exactamente, para poder hacer las pruebas, ¿verdad?, pertinentes y ver los restos de pólvora que siempre quedan. Entonces, esto me parece bastante mal embalado, bastante mal protegido. Esto se llama cadena de custodia en derecho penal y aquí estamos viendo de que pues se puede alterar fácilmente esa cadena de custodia. Si esa evidencia se contamina, no se protege. Seguro. Si las cámaras de seguridad entonces no dan la información necesaria, que se vea claramente la persona cuando asesina a Manolito Castillo, ¿qué otras evidencias pueden ayudar para que este caso finalmente pueda decir, bueno, esta persona es culpable, es inocente y si no es él, ¿quién más es? Si esos 2 supuestos pasaren, aquí habría absoluta impunidad, porque de aquí a venir y decir pruebas testimoniales de quién, es un área de aislamiento. Está además lo insólito, Sandy, que está a la par prácticamente de lo que es la dirección de este centro carcelario. Entonces es una situación que uno realmente no se lo cree. Y fíjate que sobre esta cuestión, ya adelantando un poquito para el siguiente tema, vamos a hablar precisamente de las libertades que tienen los privados de libertad dentro de las cárceles. Sandy, tú no te imaginas lo que pasa realmente allí. Definitivamente, Julio, hay mucho que hablar sobre este tema, por eso es necesario poder dividir el análisis y poder establecer entonces este tema en nuestro segundo bloque. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero ¿qué te parece si regresamos entonces? Usted haga su análisis en casa, con familia, con los amigos, y si puede compartirlo con nosotros, hágalo también. Nos gusta saber cuáles son sus opiniones. Eso es cierto, así que permíteme decir algo. Por favor, no cambie, porque nosotros somos A la Medida. Por el caso que le dábamos a conocer a inicios de esta emisión, el reo Edgar Eduardo Cos Chonay será investigado por el asesinato del exdiputado Manuel Castillo. Así lo ha dado a conocer el juez de turno, la jueza Carol Patricia Flores, al aceptar la solicitud del Ministerio Público. En el juzgado de turno de la Torre de Tribunales se aceptó la petición del Ministerio Público que el reo Edgar Eduardo Cos Chonay quede bajo una investigación como el principal sospechoso en calidad de autor material del asesinato del exdiputado al Congreso de la República, Manuel Castillo. El abogado de la Defensa Pública, Ricardo Figueroa, cuestionó la investigación preliminar de la Fiscalía al considerar que están utilizando a su patrocinado como chivo expiatorio. Que no tiene a nadie, porque yo le dije con quién puedo hablar. Y me dice, no tengo a nadie, estoy solo.
una víctima muy adecuada para poderlo involucrar en un entuerto que solo Dios sabe cuál fue o por qué mataron al señor Manolo Castillo, de quien lamento su muerte, como la de cualquier otro ser humano. Pero, honorable señora jueza, no podemos tomar como cierto declaraciones que yo las veo que están consensuadas y armadas. La declaración de 3 agentes del sistema penitenciario fueron consideradas por la juez Carol Patricia Flores para resolver que Edgar Cos sea investigado por asesinato en su calidad de autor material del crimen. La persona agraviada pues no portaba ningún arma de fuego, también los agentes de seguridad tampoco portaban armas de fuego. Por lo tanto, en este caso la juzgadora estima que concurren esos elementos contenidos en dicha norma sustantiva penal. Por lo tanto, como lo he resuelto, se ha decretado formal procesamiento en contra del mismo. El procesado, con el rostro golpeado y con cierta dificultad para hablar, pidió que fuera aislado en una de las cárceles del sistema carcelario. Su vida está en peligro. Si pudiera haber un lugar seguro para mí, se lo agradecería bastante, señor. ¿La razón? Yo por el motivo que estoy aquí, con el proceso que estoy llevando, que según me dice mi abogado, que todo corre riesgos. Entonces, si se pudiera, por favor, no podría en ningún lugar seguro. Al Ministerio Público se le otorgan 3 meses para realizar la investigación. De esa cuenta, en marzo del 2020 debe entregarse la investigación final para determinar quiénes son los responsables intelectuales del crimen del exdiputado al Congreso de la República, Manuel Castillo. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. A ver, si usted no lo sabía, 5 son las granjas, entre comillas, de rehabilitación que funcionan en Guatemala. ¿Quiere saber cuáles son? Bueno, Pavón, Pavoncito, Canadá, Cantel y la denominada Centro de Orientación Femenino COF. Dentro de estas granjas, entre comillas, Sandy, modelo de rehabilitación, entre comillas, la cierro, los privados de libertad pueden recorrer todo el perímetro de la misma, desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas, son 12 horas. La idea inicial en su momento de las granjas de rehabilitación era precisamente que los reos se pudieran dedicar durante todo ese tiempo a labores útiles, es decir, al trabajo, al estudio, y el diseño de las granjas estaba precisamente, Sandy, pensado para hacer eso, para que pudieran, por ejemplo, sembrar, como su nombre lo indica, como una granja de cultivo. Luego, en esas granjas se instalaron algunas situaciones como empresariales, por ejemplo, maquilas de muebles, maquilas de ropa, cuestiones donde esta gente que está privada de libertad pueda realmente rehabilitarse, reinsertarse, trabajar. Pero hoy por hoy las granjas de rehabilitación, yo no sé qué es lo que rehabilitan, rehabilitarán solamente el nombre, porque de facto hacen totalmente lo contrario. Increíble, Julio, porque en realidad ahí vemos entonces cómo se concentra uno de los problemas, en el sentido que un reo o una persona que comete algún delito tiene la oportunidad de reinsertarse en la sociedad. Sí. Cuando, por ejemplo, cumplen la condena, se incorporan a la sociedad y no saben entonces hacer nada, ya tienen como que ese antecedente. ¿Qué otra salida ven como la principal? Si tienen que mantener a familia, tienen que mantenerse ellos, seguir delinquiendo, regresan a la cárcel o andan fuera haciendo fechorías. En realidad no les estamos dando o no se les está dando desde el sistema penitenciario esa segunda oportunidad que deberían de tener. No se les está dando esa segunda oportunidad y quiero resumirlo y ratificar lo que estás diciendo de la siguiente manera. No se está cumpliendo, no sé cuántos son los artículos de la ley del sistema penitenciario, ya no los recuerdo, pero ni siquiera el artículo 1 y artículo 2 de esa ley. Uno dice la guarda, es decir, que no se te escapen, guarda y custodia, y el otro dice rehabilitación y reinserción social. Esto es una utopía en Guatemala. Las granjas de rehabilitación en ese modelo, para quienes no han ingresado a una cárcel, por ejemplo, como una granja como estas, desde que tú entras empiezas a ver alrededor tuyo un montón de personas, parece un pueblo, un mercado, una cuestión así, y es que las personas que están a la par tuya como visitas son los
privados de libertad. Ellos tienen toda la libertad del mundo, salvo por la reja perimetral, de estar allí en cualquier parte de la granja. Pero estamos viendo que este sistema no ha sido funcional. Yo quiero recordarte, aunque tú nos vas a dar una ampliación de esos datos, que allá en su momento con aquella operación Pavo Real, en esta cárcel específicamente de Pavón, lo que había ahí era un montón de industria, pero del mal, es decir, industria para delinquir. Exactamente. Entonces, ¿son granjas de rehabilitación o de orientación al crimen? Son granjas de orientación al crimen en muchas ocasiones, que cuando la gente dice coloquialmente que se constituyen como en la universidad del crimen, en muchos casos tienen razón. Ahora, no en todo, ¿verdad? Sí hay personas dentro de estas granjas que quieren hacer el bien, que se quieren rehabilitar, que asisten a iglesias de las distintas denominaciones, incluso que trabajan, porque hay algunas universidades que ya están impartiendo algunos programas. Eso es muy importante también, pero como no se tiene el control completo, como no se tiene el control total, entonces pueden haber algunos, que tal vez no sean la mayoría de la población penitenciaria, pero que sí causan una serie de disturbios, de descontroles y que van arrastrando poco a poco a otros privados de libertad a que se involucren dentro de estos hechos anómalos, ¿verdad? Yo te pregunto, Julio, si estas granjas son, porque algunos son modelo de rehabilitación. Wow. ¿Modelo de qué son realmente? Porque si son entonces ese modelo para el resto de centros carcelarios, no me quiero imaginar cómo se encuentran los demás. No queremos ese modelo, necesitamos otro modelo. Y por eso, Sandy, es que lo hemos dicho una y mil veces y lo seguiremos diciendo. Tal vez alguien nos haga caso en algún determinado momento. Es decir, este sistema penitenciario, tal y como está, ya no sirve, o sea, ya no da para más. Las prisiones son obsoletas, la tecnología es nula, la guardia penitenciaria y el personal administrativo mal pagado, mal capacitado. Necesitamos invertir y va a ser una inversión muy fuerte. Y a futuro también. Y a futuro también. Cárceles que de verdad sean eso, es decir, que con aquellos privados de libertad de alta peligrosidad los podamos tener, como en otros países, 23 horas de sombra por 1 hora de sol, solo por el tema de las reglas mínimas de derechos humanos de Naciones Unidas, pero en las cuales sí podamos controlar a quienes haya que controlar y a quienes sí se puedan rehabilitar, brindarles las opciones reales de hacerlo. Tenemos más información para Sandy, poder seguir con este análisis, porque hay que tomar en cuenta algo, que uno de los problemas serios para controlar esta población dentro de una granja de rehabilitación es la poca cantidad también de guardias penitenciarios que existen. Las libertades dentro de estas granjas han llegado a tales extremos como sucedió hace varios años precisamente en Pavón, que tú Sandy, ya lo adelantabas, donde los reos eran dueños de lotes incluso. Wow. Imagínate. No, es inconcebible. Vendían los lotes. Recordemos que la operación Pavo Real desmanteló talleres clandestinos donde se desmantelaban carros robados y todo tipo de negocios ilícitos. 13 años después, el control de las 5 granjas de rehabilitación lo tienen de manera total y absoluta, al parecer, los privados de libertad, quienes pueden ingresar lo que se les antoje o como ingresan armas de fuego, como la que usaron para asesinar a Manolito Castillo. Hasta que no entendamos como Estado que tenemos que hacer una reforma penitenciaria que cambie todos estos aspectos y libertades sobre todo, esa institución va a seguir en las manos de los reos. Es que no veo otra salida. No hay otra alternativa. Seguirán viniendo directores con las mejores intenciones para dirigir y tomar el control del sistema penitenciario. Pero no lo van a dejar dirigir. No lo van a lograr. Primero, ¿cómo puedes controlar a 25,000 personas donde te caben 7,000? Segundo, ¿cómo vas a controlar a 25,000 reos con 3,000 guardias penitenciarios divididos en 2 turnos? Y tercero, obviamente, no hay las condiciones tecnológicas, las condiciones específicas para este control. Si queremos mejorar la seguridad en Guatemala, el primer paso para hacerlo es controlar el sistema penitenciario. Muy buena conclusión. Con esto cerramos entonces que es uno de los temas donde nuevamente se desnuda la inseguridad y la debilidad que tiene el sistema penitenciario. Ahora conozcamos otras noticias, porque la Contraloría General de Cuentas entregó el finiquito al presidente electo Alejandro Yamatei y a todo su equipo de trabajo, que dirigirá el destino del país durante el 2020 al 2024. El Contralor General Edwin Salazar extendió al binomio presidencial electo y al gabinete de gobierno designado la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocido como finiquito. Este documento garantiza que sobre todos ustedes no existe ningún hallazgo o sanción administrativa que les prohíba en este momento el ejercicio de la gestión pública. Eso significa que su libro está en blanco para iniciar esta nueva fase que
que Dios les ha permitido en sus vidas. Servirle al pueblo de Guatemala con amor y ética pública. Mi anhelo como Contralor General de Cuentas es que tengan presente que somos servidores públicos. Por esa razón debemos actuar con integridad para que más adelante no tengamos de qué arrepentirnos. De todo corazón imploro para que la confianza que la población guatemalteca ha depositado en ustedes no sea traicionada. El presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, dio a conocer que la presencia de la Contraloría General de Cuentas en su gestión será constante. Hoy es un día histórico. Primera vez que un gabinete recibe su finiquito a las claras, delante de la gente. Quiero anunciar que el Programa Nacional de Combate a la Corrupción va a incluir al Ministerio Público y a la Contraloría de Cuentas en una alianza con el Ejecutivo para que enfrentemos ese cáncer que ha venido socavando a la institucionalidad del país. Quiero anunciarles también que dentro de ese programa de combate a la corrupción vamos a tener como meta, y hoy se la decía al señor Contralor antes de venir aquí, que nuestro gobierno se va a caracterizar por 0 plazas fantasmas. Señor Contralor, tenga usted totalmente en cuenta que a partir del 14 de enero del año entrante va a tener un gobierno que va a invitarlo a usted a que nos cuente las costillas como tal y como lo manda la ley, en donde nosotros seremos los principales gestores de que esa rendición de cuentas que tenemos que hacer ante el pueblo de Guatemala sea continua y sea certificada y garantizada por ustedes en la Contraloría de Cuentas. Los finiquitos también se entregaron a los diputados y alcaldes electos del partido Vamos. Yamatei enfatizó que es de suma importancia el acto, pues es una muestra que inician con cuentas claras. En otra información, el presidente Jimmy Morales viajó a los Estados Unidos para poder reunirse con su homólogo Donald Trump. Este lunes, el organismo ejecutivo dio a conocer que el presidente Jimmy Morales viajó a Washington para poder reunirse con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de agenda de intereses común que comparten ambos países. Los temas a abordar por los gobernantes girarán en torno a migración irregular, desarrollo económico, oportunidades de inversión, cooperación técnica y financiera para la lucha contra el crimen organizado transnacional, así como el tráfico ilícito de bienes y personas, seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción, entre otros. Asimismo, se dio a conocer que la reunión entre ambos mandatarios se llevará a cabo en la Casa Blanca, en el que asistirán, además, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, el secretario de Estado, Mike Pompeo, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, entre otros personajes. La esposa del presidente Morales, Patricia Marroquín de Morales, también viajó a Washington para sostener un encuentro con la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, con quien abordará varios temas, también en el marco de intereses común entre ambos países. Las autoridades del Ejecutivo dieron a conocer que esta reunión entre ambos mandatarios podría ser la última en el país americano como presidente de Guatemala, ya que estamos a pocos días para que el presidente Morales deje su cargo. Hablar de cómo el narcotráfico se apodera del tráfico aéreo es algo muy importante. Y tenemos a continuación una entrevista también muy relevante, Sandy. Por supuesto, porque el Ministerio de la Defensa le da seguimiento a este tema y aquí tenemos algunos datos con un entrevistado que tenemos representando a la institución para que nos pueda dar toda esa información. Pero después de la pausa, por favor, acompáñenos. Así que no cambie porque somos a la medida.
continuar con nosotros. Ha llegado el momento de analizar esta temática, el espacio aéreo y el narcotráfico. ¿Será acaso que se está pensando en una nueva estrategia para el traslado de ilícitos? ¿Cómo queda el espacio marítimo? Todo esto lo estaremos abordando en el análisis de esta noche para que usted también pueda comprender un poco de las modificaciones o las nuevas operaciones que se tienen por parte del crimen organizado transnacional. Y por eso hoy también, Julio, tenemos una entrevista. Así es, Sandy, hoy tenemos una entrevista muy importante. Está con nosotros precisamente el coronel Juan Carlos de Paz, que es el encargado en segundo grado. ¿Cómo es el cargo exactamente? Subdirector, ¿verdad? En este caso de relaciones del Ejército de Guatemala. Bienvenido a su programa A la Medida, coronel de Paz. Pues gracias, es un verdadero gusto acompañarles y poder compartir información relevante acerca del trabajo que el Ejército de Guatemala realiza pues en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Y antes de iniciar con las preguntas, porque hay muchas, ojalá que el espacio nos alcance, pero vamos a conocer algunos datos en cuanto a esta temática, porque luego del enfrentamiento entre grupos criminales y miembros del Ejército en el Parque Nacional de la Laguna del Tigre, en Petén, el Ministerio de la Defensa se refirió también a las incautaciones que se realizaron en lo que va del año. Vea usted los detalles en la siguiente nota. Más de 100 personas taparon el paso para que fuerzas de seguridad no interceptaran una aeronave que aterrizó en una pista clandestina a inmediaciones del Parque Laguna del Tigre en Petén. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, donde se reportó un enfrentamiento entre grupos criminales y miembros del Ejército. Este hecho ya hay, luego del enfrentamiento armado, 6 personas capturadas, entre las cuales se mencionan 2 heridos. Por parte de las unidades militares no se reportan bajas, ni heridos, ni muertos. Asimismo, se localizó el jet que les comento, 2 vehículos tipo pick-up, uno de ellos cargado con tulas del argot, son costales conteniendo ilícitos, otros ilícitos entre la maleza, hay fusiles, pistolas, tolvas y esto es lo que se tiene hasta el momento. De enero a la fecha, 54 aeronaves han sido localizadas. Sin embargo, la incautación de estupefacientes es poca, ya que a consideración del Ministerio de la Defensa, la capacidad de carga que tienen los aviones es mayor. De 54 aeronaves ya localizadas en tierra, apenas este año se han logrado la incautación de 9.080 paquetes de 54 aeronaves, de las cuales por lo menos 15 tienen la capacidad cada una de ellas de transportar entre de 3 a 6 toneladas. Entonces tendríamos que tener a mano, a la mano la información necesaria. Le podemos decir la comparación de cuando ya estamos más optimizados en el mar, el decomiso de 36 toneladas de estupefacientes en el 2016, le doy 6.558 paquetes, 2017 10.341 y en 2018 23.232. Nuestra amenaza mudó del mar hacia los espacios aéreos y a los espacios geográficos en donde son localizadas las avionetas. En el mar somos eficientes por los recursos que tenemos, entonces podríamos hablar que de 9.080 paquetes de este año podríamos implementar significativamente si contásemos con el sistema de defensa aérea complementaria a nuestros radares, a helicópteros y a otras herramientas con las cuales contamos. La amenaza del tránsito de droga por el país se ha mudado del espacio marítimo al aéreo, y aunque las incautaciones han incrementado, las fuerzas castrenses detectan alrededor de 5 vuelos ilegales en las últimas 48 horas. Según datos del gobierno, en 2016 se incautaron 6.558 paquetes de cocaína. En 2017 fueron 10.341, en 2018 23.232 y en 2019 9.080. Bueno, qué tema ¿verdad? Porque el narcotráfico precisamente es una de las amenazas transnacionales con más fuerte presencia en nuestro país. Esto es indiscutible, ya que Guatemala es un punto estratégico precisamente para ello. Nuestro país se han privilegiado, en este caso, las operaciones en las zonas boscosas de difícil acceso y también las denominadas áreas protegidas por parte del Ejército de Guatemala. Y tenemos más datos, Sandy. Por supuesto, porque cuando vemos los departamentos más afectados, hay que hablar que Petén se ha visto especialmente afectado en las áreas protegidas, porque se estima que hay
alrededor de 65 pistas clandestinas en este sitio, que es necesario saber entonces que los cárteles sudamericanos provenientes de Colombia, Ecuador, Venezuela mantienen entonces estrecha relación con los cárteles mexicanos, utilizando obviamente nuestro territorio. Eso es correcto, y aprovechando precisamente la presencia del coronel de paz, vamos, Sandy, a tener algunos datos, porque aquí usted quiere dimensionar en casa qué tan grande es este problema. Pues la primera pregunta creo que cae por su propio peso. ¿Cuál es la cantidad de aeronaves, por ejemplo, que en este año o en años anteriores, si es que se maneja esta estadística, han venido de manera ilegal en esas trazas que el ejército detecta a Guatemala? Bueno, realmente me gustaría iniciar comentando que Guatemala, el Triángulo Norte básicamente se convierte ya sea en un puente o en un obstáculo para que las operaciones del crimen organizado transnacional tengan éxito, de poder trasegar su producto hacia donde se consume. Y este hecho ha ido mutando, ha ido cambiando. Sabemos que el crimen organizado transnacional pues, posee fondos económicos ilimitados. Es correcto. También sabemos de que ellos, cuando se dan cuenta de que hay alguna forma de que se les está deteniendo, pues entonces buscan otros métodos. En algún término técnico se llama traslación criminal, o bien conocido también como el efecto cucaracha. En este caso, el año pasado podemos tomar en cuenta que en la parte naval, en la parte marítima, se tuvieron muchos éxitos. De hecho, se rompieron todos los récords de incautaciones con más de 23 toneladas. En este año hemos tenido, a la pregunta que usted me hacía, exactamente 54 aeronaves que han sido determinadas, ya sea porque han sido abandonadas o se han detenido o porque las han quemado. Esas 54 aeronaves, hagamos un ejercicio, si cada una de esas aeronaves llevara por lo menos 1 o 2 toneladas, sí. Y sin embargo las incautaciones que hemos tenido únicamente van aproximadamente por 12 toneladas en este año. Y el año pasado que se hizo el trabajo o que se enfocó más en el aspecto marítimo, en las aguas territoriales, pues se tuvo 23 toneladas. Entonces vemos que ellos van buscando la forma de lograr sus objetivos y teniendo a mano muchos recursos económicos, como lo dije anteriormente, pues ellos no tienen ningún problema en quemar una avioneta. También hay un fenómeno interesante y es que el año pasado y en este año también roban las aeronaves en Cancún, en Florida, y luego las llevan hasta Venezuela y ahí las preparan y es cuando ellos vienen ya no tienen ningún problema en dejarla tirada, en estrellarla, con tal de llegar a donde tienen que llegar. Y borrar toda evidencia, porque aquí vemos entonces cómo las estrategias van cambiando, cómo ahora entonces el tema aéreo está cobrando mucha relevancia. La pregunta aquí es, ¿por qué será que se está cambiando de estrategia o de forma de transporte? Es decir, ¿qué han detectado esas estructuras que ustedes consideren, por lo cual ahora están utilizando como operación fundamental vía aérea? Si tomamos como referencia el año pasado, que en el año 2018 casi toda la actividad fue vía marítima, nos damos cuenta que ahí las capacidades del Ejército de Guatemala a través de las fuerzas de mar les hizo detener una gran cantidad, tuvieron muchas pérdidas y lo que empiezan a hacer es buscar otros métodos, otras formas para poder cumplir sus objetivos. No es de extrañar entonces de que vamos a ver cómo van cambiando estas situaciones a través del tiempo. Algo interesante también es de que cuando es por vía aérea, el sistema de seguridad cooperativa que existe entre los países de la región, pues, y los sistemas de radares y las plataformas que ahora afortunadamente el Estado de Guatemala cuenta con esa capacidad, pues van intercambiando información. O sea, se sabe de que una aeronave despega, por ejemplo, en Sudamérica y se le va dando seguimiento. Se va compartiendo esa información para ver dónde. En el caso, por ejemplo, del día de hoy, teníamos la información de 4 trazas diferentes y en una de ellas se localizaron 2. Efectivamente se encontraron 2 ya cuando llegaron las unidades. Se activa el plan de trazas, ya lamentablemente ya no se pudo detener a nadie. Sin embargo, con este jet que precisamente fue hoy, es algo que es necesario enfatizar. Aeronaves con una capacidad de poder surcar los cielos a una gran velocidad y una gran capacidad de carga. No se han hecho los cálculos oficiales, sin embargo se presume que deben de ser más de 2 toneladas de ilícitos las que el día de hoy fueron aseguradas por miembros del Ejército de Guatemala. Esto es realmente increíble y es que
también estamos viendo cada vez más esta mutación que bien mencionaba usted y Sandy y preguntaba por la vía aérea, pero estamos viendo también cuando estas aeronaves aterrizan, cómo hay toda una parte de la población guatemalteca que está apoyando, porque están las pistas, están a veces las barricadas donde hay mujeres, donde hay niños, y esto pues obviamente hay una cooperación con el crimen organizado. ¿Qué está pasando? En este caso yo no me aventuraría a decir que es la población, porque generalmente lo que pasa es de que son obligadas las personas, son amenazadas de muerte, de que tienen que participar o tienen que participar. Entonces lo que sucedió hoy, por ejemplo, fue un enfrentamiento contra un grupo ilegal armado que afortunadamente las capacidades y el entrenamiento con las que cuentan los miembros del Ejército de Guatemala fue capaz y suficiente para poder someterlos. De esa cuenta se pudo arrestar, digamos, ya poner a disposición de las autoridades competentes a 6 personas. Y ahí hay otro punto importante, no aseguro esto porque sería el Ministerio Público el que lo diga, pero son personas de diferentes nacionalidades y eso es muy interesante. Cuando hablamos de crimen organizado transnacional, son amenazas híbridas, ya sea estatales o no estatales, que ponen todo su esfuerzo y todas sus capacidades para poder lograr sus cometidos. Se podría decir inclusive que ahorita ha habido una gran cantidad, se ha aumentado la cantidad de droga que ha estado pasando, pero el esfuerzo también se está haciendo. Recordemos el 30 de noviembre, un semisumergible, también con una gran cantidad de droga. Todo esto gracias a la seguridad cooperativa que se ha ido llevando. Podemos ver en pantalla las incautaciones de los años 2016, 17, 18 y 19, y ahí es donde les muestro yo 23 toneladas en el año 2018. En este año llevamos 9.080 más las 2 toneladas de ahorita, vamos a alcanzar seguramente las 12 toneladas. Esos muchas personas dirán que no son significativos. Sin embargo, el sacar de circulación esas cantidades de droga valen la pena, y es de resaltar también el trabajo que el personal del Ejército ha estado haciendo, la valentía de los oficiales en todas las jerarquías, a costa de su propia seguridad, han enfrentado a estas personas y lo han logrado muy bien. Es correcto. Sabemos que el espacio se nos hace corto, en realidad tenemos tanto por qué hablar sobre este tema, pero yo no me quisiera despedir sin preguntarle algo. Cuando hablamos de las capacidades, ¿con qué capacidades cuenta el Ejército de Guatemala, el Ministerio de la Defensa, para poder de esta forma combatir e interceptar esta nueva modalidad del narcotráfico? Es decir, ¿qué necesidades se tienen para poder también fortalecer esas posibles debilidades que se tienen y que ya se está haciendo algo, pero se podría hacer mucho más? La mayor fortaleza que tenemos como institución es el recurso humano. El plan de trazas que se ha llevado a cabo ha sido efectivo. Si pudiéramos mejorar los resultados y tuviésemos, por ejemplo, otras capacidades que se han ido adicionando en la parte marítima con las lanchas rápidas que tenemos, el nuevo barco, el buque logístico que se adquirió. Sin embargo, hay cosas que todavía hay que mejorar. No estamos justificando, sino que simple y sencillamente está a la vista que se necesita que el Estado de Guatemala tenga el control de su espacio aéreo, y las personas que digan que esto no afecta a los guatemaltecos, que eso es un problema de otro país, están totalmente equivocadas, porque esto genera mucha violencia, genera problemas, genera corrupción. Esto es algo que hay que combatir. Es algo que hay que combatir. Ahí tiene usted esta excelente conclusión del coronel de paz, a quien agradecemos, ¿verdad, Sandy?, su presencia acá en A la Medida, y seguramente lo invitamos para una próxima ocasión. Gracias, coronel de paz. Gracias, coronel, por estar con nosotros. Y bueno, ya sabe usted cómo está la situación. También las incautaciones que se han realizado en los últimos años son datos que son necesarios porque reflejan así el problema al que nos estamos enfrentando. ¿Te parece si vamos a una pausa? Por supuesto, ya volvemos. Muchas gracias. Gracias por continuar en sintonía de A la Medida. 140 profesionales que aspiran a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido entrevistados ya por los integrantes del Consejo de la Carrera Judicial. Sin embargo, escuche usted, se ha registrado un atraso de 10 entrevistas. El proceso de evaluación es el siguiente: recepción de documentos, una entrevista con integrantes del Consejo de la Carrera Judicial, análisis de las sentencias emitidas en comparación con la cantidad de casos que reciben. Luego, la evaluación interna y externa. Posteriormente, se reciben los méritos académicos. Por último, la unidad de evaluación consolida y revisa el expediente. Este procedimiento tarda entre 3 o 4 horas por cada aspirante.
Son 345 personas entre jueces y magistrados quienes serán evaluados. Las entrevistas que se estarán realizando en el proceso de evaluación de jueces y magistrados desde el día de hoy, 11 de diciembre del año 2019 al 26 de diciembre del año en curso. Dentro del plazo de los 30 días que la Corte de Constitucionalidad en sentencia otorgó al Consejo de la Carrera Judicial para poder realizar las evaluaciones. Fuera de ese plazo que vence el día 7 de enero del año 2020, serán todavía oportunidad de presentar recursos los evaluados. Cuando esto termine y cause firmeza, será remitida las nóminas a las comisiones de postulación. Diariamente se tiene previsto evaluar a 25 jueces y magistrados. El proceso se lleva a cabo de lunes a domingo a partir de las 8 de la mañana. Para apoyar este procedimiento, el organismo judicial designó a 173 empleados. El Ministerio de Comunicaciones informó sobre el cierre de los trabajos de reparación del libramiento de Chimaltenango y el estado de emergencia tras la pasada erupción del volcán de fuego. El cierre parcial del libramiento de Chimaltenango ha finalizado. El Ministerio de Comunicaciones señaló que la empresa a cargo del proyecto ya retiró la luz sobre uno de los carriles, por lo que ahora el paso está habilitado las 24 horas. Y el día de hoy, según me informó la empresa, ya no se va a hacer ningún cierre total, quedan totalmente habilitados los 5 carriles en esa área de alrededor de unos 600 metros, 800 metros lo más. Quedan totalmente habilitados los 5 carriles las 24 horas del día, así que pues buenas noticias para toda la gente que utiliza este libramiento. Y el ángulo de inclinación de los trabajos de inclinación del ángulo del talud que presentó la mayor cantidad de derrumbe ya han sido totalmente finalizados. El ministro de Comunicaciones señaló que esperan el aval de los estudios geofísicos del Departamento de Construcción de Caminos para explicar qué se encontró en el lugar y la formación del suelo. Se finalizaron los 4 puentes, la FE1 y la FE2, que están a la altura de San Miguel Los Lotes, donde antes teníamos una aldea. Ahora tenemos correntía de material. Ahí se construyeron 2 puentes. Se terminó también el puente Las Lajas. Este puente, pues ustedes pueden ver en los videos, el día de la tragedia, pues prácticamente estalló. Finalmente el puente Chile Triste, que fue una estructura provisional que estuvo por muchos años ahí. También se realizó ya una estructura formal fundida. Y finalmente el día 10 de diciembre, martes de la semana pasada, entregamos las fases 4 y 5 del proyecto La Dignidad para 1000 familias, las cuales pues les dio su título de propiedad. Están en el proceso de inscribir en la empresa eléctrica a su nombre sus contadores de luz, están en el proceso de traslado para el cual nos ha apoyado el Ejército de Guatemala. Y con esto, básicamente, el Ministerio de Comunicaciones cumple con toda la obra adjudicada en el estado de emergencia. En otro tema, el titular de la cartera también se refirió a la finalización de trabajos adjudicados durante el estado de emergencia tras la erupción del volcán de fuego en 2018. Lo esperamos mañana martes, así que tenga usted muy buena noche. Que descanse, hasta mañana. Chao.